que es periodista, también creador de contenido en redes sociales, creador de información en redes sociales, periodismo en redes sociales también. Muchas gracias por darnos este tiempo para poder charlar. ¿Cómo estás primero que nada, ¿no? Porque es una pregunta medio difícil hoy en día. Sí, es difícil, gracias a ustedes. Estoy bien, estoy preocupado, la verdad. Estoy preocupado por lo que va a pasar en Argentina, por lo que está pasando. Estoy hiper conectado con todo el tiempo, lo que es muy enloquecedor. Supongo que para todos los que nos interesamos por las noticias es un momento en donde es difícil desconectar con eso, ¿no? Sí. Como algo omnipresente. Así que estoy con eso, hasta soñando con cuestiones políticas, económicas. Vimos que te es medio difícil dormir, digo, en estos días estuviste mencionando también que no te puedes desconectar. No, es que la verdad es que es como una sensación de atención permanente. ¿Viste cuando tenés como una sensación de que estás tan tenso que termina ese momento cuando, no sé, pasás por alguna situación importante como un cumpleaños y después te relajás y sabes que vas a caer engripado, qué sé yo? Estoy como en la previa de eso, con una tensión total. Estoy como con los sentidos demasiado alerta. Post-elecciones hay que ver cómo terminamos todos, digamos, ¿no? Bueno, supongo que post-elecciones es como un momento para que vayamos todos a un parque, nos sentemos, hagamos algún tipo de respiración y bueno, y charlemos de qué es lo que nos pasó. Qué es lo que nos pasó y qué vendrá también, ¿no? Sí, que seguramente poder pensar. Bueno, vos sos periodista, me gustaría saber cómo nació el periodismo en tu vida. ¿Cómo nació el periodismo en mi vida? Tengo un hecho fundante, o por lo menos hay algo que identifico que el primer momento en el que yo me sentí periodista fue cuando en mi secundario, un 24 de marzo, no hubo ninguna mención sobre el golpe y a mí me llamó mucho la atención y hablé con el rector en ese momento del secundario, fui con una compañera, con Maggie. Le tocamos la puerta y dijimos, che, ¿cómo puede ser que en el colegio no se hable del golpe del 24 de marzo? Y nos dijo, bueno, ¿saben qué? Vayan ustedes por las distintas aulas contando qué fue lo que pasó. Y para mí esa fue como una primera sensación, un primer contacto con algo que yo no sabía que era el periodismo, pero que sí, que lo recuerdo como un momento en donde me conecté con el oficio. Porque en ese momento en el que estaba exponiendo en un aula, con compañeros, gente incluso más grande que yo, recordando lo que había pasado el 24 de marzo, sentí que había algo ahí y a partir de ese momento, después creo que hay algo que pasa que es una necesidad de estar conectado con lo que pasa, de discutirlo. No es algo tan planificable, me parece, el ser periodista, es algo que veo que tenés. Bueno, mencionás la secundaria y un 24 de marzo. ¿Qué tipo de comentarios recibiste, observaciones o qué respuesta dieron tus compañeros? ¿Qué respuesta dieron? Estaban sorprendidos en general, porque claro, era como un compañero que venía a hablar de historia en un día que, digamos, no se estaba hablando de eso en el colegio. En general la respuesta fue positiva. Yo creo que hay algo que pasó en ese momento y que pasa en general, que es que cuando uno plantea los términos de una discusión de forma profunda, interesante y respetuosa, hay buena respuesta. Creo que es algo que por ahí se perdió en el último tiempo en Argentina, de poder discutir los temas en profundidad, de ver cuáles son los matices, de tratar de no caer en esos tribuneos medio tontos que no nos permiten hacernos preguntas, cuestionar. O escucha al menos, ¿no? Hay desde ese lugar también. Sí, totalmente. Hay como una falta de registro, me parece, del otro, como una idea de ya imaginarse qué es lo que va a pensar, de reafirmar el sentido propio, que es problemático, porque en Argentina los conflictos que tenemos son muy complejos, no son tan binarios como a veces se plantea en los medios. Claro, no es que es tan simple como hay una grieta de un lado y del otro. Claro. No, o sea, me parece que lo que pasó con la grieta en los últimos años es que no nos permite llegar a las verdaderas discusiones, no nos permite hablar de lo que tendríamos que hablar en Argentina, porque la grieta, lo que fue en Argentina, o lo que es la grieta,
Es una especie de tribuna que se está hablando a sí misma para convencerse de lo que ya supuestamente sabe. Entonces, en esa lógica binaria de competencia, es como que no hay lugar para las fisuras, para los matices. Y los temas tienen matices, tienen fisuras. En general, debería haber distintas posiciones incluso dentro de esas mismas tribunas. Y creo que ahora empieza a revelarse un poco eso, que es que la discusión era más compleja y estaba más fragmentada de lo que por lo menos aparecía en los grandes medios. Bueno, en ese sentido es real, digo, hay muchos periodistas también que fortalecieron esa idea de, bueno, o es blanco o es negro, no hay matices de grises en ese sentido. Pero ¿vos tenés algún periodista que admires o que te haya marcado en esta carrera? Periodistas que admire o que me hayan marcado. Es una gran pregunta. La verdad es que yo crecí un poco por fuera del sistema de medios tradicionales. Sí, laburé con gente que me... En CQC igual también. Trabajé en CQC, pero una vez que yo salí del sistema de medios tradicionales, digamos, algo que me pasa con el periodismo, o creo que pasó en los últimos años, es que los periodistas un poco que en algunos casos se transformaron en tirapostas. A mí esa lógica de tirapostas me parece que es muy mentirosa porque, a ver, hay una incertidumbre total sobre... Me voy a poner a filosofar mínimamente, pero digo, no sabemos nada sobre el universo, nuestra existencia. Claro, ¿qué es la verdad? Digo, si vamos a filosofar. ¿Qué es la verdad? Y de repente tenés gente que está tan segura de todo el tiempo. A mí eso es algo que no me convence. Nunca me convenció, no estoy tan seguro de las cosas, necesito hacerle preguntas, necesito dudar. Y siempre, la verdad que en este último tema me sentí bastante afuera de lo que fue la discusión mayoritaria. Después sí hay ámbitos en donde se dan discusiones de otra manera y yo gravito un poco hacia eso. No te diría que tengo alguien que es un ídolo, pero qué sé yo miro también muchos periodistas incluso Estados Unidos. Hay un tipo que se llama Jon Stewart en Estados Unidos que para mí plantea los temas de una manera muy interesante, como que te diga. En Argentina, Rodolfo Walsh, no sé, como un emblema del periodismo. Después, qué sé yo, para mí es difícil salir de lo contemporáneo y pensar en lo contemporáneo como, no sé, gente que admire. Sí tengo colegas que admiro, que me parece que hacen un gran trabajo, pero parece que estamos todos medio tratando de entender en un momento muy raro cómo funciona nuestro oficio. Sí, en un momento también raro para la historia y para el periodismo en sí, ¿no? Sí. Porque a veces está esta visión de que, bueno, hay medios o formas de comunicar que no terminan de morir, otras que no terminan de nacer. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de eso? ¿Es así o te parece que hay algo, capaz otro tipo de explicación? Me parece que el periodismo en redes sociales está inmerso en estructuras que no están hechas para hacer periodismo. Y de repente lo que pasa es que tenemos que comunicar dentro de esas plataformas. No sé bien en dónde va a salir esto, pero digamos, Instagram, YouTube, Twitter, son plataformas que no tienen una oficina acá a la que puedas acercarte para preguntar algo cuando tenés un problema. Y que marcan nuestra forma de discusión, que dictan el ritmo de nuestra opinión pública en base a sus algoritmos. Y sus algoritmos y sus formatos tienen un interés que no es que estemos informados. Ese no es el interés de estas grandes empresas, sino que su interés es tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo porque ese es su modelo de negocios. Claro. El modelo de negocios es que estemos ahí prestándoles atención. Eso, la verdad que no es un gran espacio para hacer periodismo, no es una gran manera de que debatamos los temas en profundidad, ni que estemos informados. Con lo cual, me parece que estamos en un momento de transición importante porque por un lado tenemos a las plataformas, por otro lado tenemos una crisis de los medios de comunicación en todo el mundo que están cambiando su forma de financiamiento porque la antigua forma de financiamiento cambió. Tenemos en Argentina una tremenda crisis económica y creo que todos esos factores generan un problema para hacer periodismo. Los periodistas estamos inmersos en todas esas cuestiones. Sí, digo, nos pasa a nosotros y nosotras también todo esto. También hay, tanto en redes sociales como en más los medios tradicionales, nos pasa que nos cuesta poner en agenda tal vez temas que nos preocupan desde nuestros territorios. Sí. Uno de esos, que es algo que no ha parado de crecer a lo largo de todo este tiempo y de la última parte de la historia, si se quiere,
y que vemos a lo largo del país que se extiende mucho, y es el narcotráfico, ¿no? Incluso, no sé, pienso en Rosario, por ejemplo, no sé, acá en Capital Federal incluso, digo, no sé, podemos pensar en Constitución, que no es una villa, pero sin embargo, digo, los niveles de violencia y que están ligados al narcotráfico suceden, están, y nos preocupa un montón y no logramos que eso se ponga en agenda. Y que por supuesto nos preocupa hoy en día más con el panorama coyuntural y político que está atravesando el país. ¿Por qué crees que se debe también que cuesta poner eso en agenda, que los medios hablen, medios tradicionales o en redes sociales? Sí. Digo, porque en este caso como que no hay diferencia en lo que no se dice. Mirá, para serte honesto, cuando vos me hablaste del narcotráfico fuera de cámara, a mí me sorprendió que esa fuese la preocupación central. La verdad que a mí me sorprendió. Y yo estoy bastante atento en general a todo lo que puedo, ¿viste? Pero me parece que hay algo que pasa con el narcotráfico que es bastante evidente, que es que aparece cuando hay un corrimiento del Estado. Cuando el Estado se retira, aparece el narcotráfico. Además, se retira el Estado y lo que aparece es un mercado que ahora nos venden como la gran solución a todos nuestros problemas, pero la verdad, el mercado laboral nos demuestra que vos estás laburando, tenés grandes chances de entrar a laburar en blanco si conseguís un laburo con todas las condiciones de la ley, e incluso laburando en blanco y consiguiendo ese laburo que no es fácil de conseguir, estás bajo la línea de pobreza con lo que ganás. Con lo cual, me parece que en ese contexto, en donde tenés una economía que no está sirviendo para solucionar nuestros problemas de la vida cotidiana, tenés una política que está muy alejada de esos problemas, es lógico que aparezcan cosas como el narcotráfico. Me parece que hay que pensarlo de una manera muy crítica con respecto a lo que se viene. Sí, tenemos el caso de Ecuador, en donde, por dar un ejemplo fácil, económico, Ecuador era un país sin narcotráfico. Dolarizaron y el narcotráfico explotó, al punto que hubo un asesinato de un candidato presidencial. Esto no es ninguna quimera, no se trata de magia, se trata básicamente de que la dolarización lo que hizo en un país como Ecuador, por ejemplo, es eliminar todavía más la posibilidad de productividad, porque claro, vos estás atado a una moneda fuerte que no tiene que ver con tu capacidad de producción, entre muchas otras cosas, y además permite que los carteles del narco puedan blanquear dinero de una manera legal. O sea, venden la cocaína en Estados Unidos en dólares, la pueden entrar al sistema porque son los mismos dólares, no tienen que hacer ningún cambio, e incluso como en Ecuador necesitan dólares porque no tienen una capacidad de producción de exportación porque la dolarización no se lo permite, aceptan cualquier tipo de fondo que entre, y ese es, la verdad, un sistema ideal para que se instale el narcotráfico. En Argentina, con las condiciones que tenemos, una situación así sería muchísimo más grave. Ahora, de repente, yo veo cuestiones que pasan como vemos un político reconocido de un sector político, un funcionario en un yate gastando miles de dólares que no se pueden justificar, y demuestra que realmente hay una parte importante de la política que está muy alejada de lo que está pasando en el día a día de Argentina, y a mí me resulta indignante, me pone muy triste, me cuesta entender también cómo llega hasta ese punto. Y me parece que también que hay algo que está pasando con esta elección, y es que creo que también es una derrota de los grandes medios de comunicación. Me parece que hay fenómenos que los grandes medios de comunicación no están pudiendo ver y entender porque estaban metidos en una discusión que no era la discusión del día a día de Argentina. Y está costando que se acomoden a eso, porque la verdad, durante mucho tiempo no lo vieron y quieren tratar de seguir pensando al país de la misma manera. Parece que ya es evidente que eso empieza a hacer agua por todos lados. Claro. Y con respecto a esto que mencionabas, ¿no? Hay propuestas, como por ejemplo la dolarización, que lo que hacen es profundizar la problemática con respecto al narcotráfico, dar una luz verde también a que eso avance y a que se retire el Estado de muchos territorios empobrecidos, pero con la bandera y con la palabra libertad, ¿no? Sí. Que es un poco contradictorio, al menos lo pienso yo, pero quiero saber para vos qué significa la palabra libertad.
Está buenísimo porque creo que la palabra libertad entró en una pelea tan grande que de repente parece como otra cosa. Parece que no es lo que uno sentía que era. Mira, a mí me parece que la libertad en una situación económica como la que tenemos eh, es muy difícil. Digamos, cuando vos me hablas de narcotráfico, me parece que tiene cierta lógica que haya mucha gente que crea que lo que le proponen ahora como libertad, que es esta libertad de mercado, sea la libertad. A mí me parece que la libertad tiene que ver con otra cosa y tiene que ver con lazos sociales. No me parece que tenga que ver con el individualismo extremo que de repente nos prometen como la panacea de la vida. Me parece que lo que está en juego en el fondo son distintas formas de pensar a la sociedad, ni siquiera argentina, de pensar al mundo, de pensar cómo tenemos que relacionarnos los seres humanos. Yo creo que la libertad está completamente relacionada con el hecho de saber que te podés caer y que va a haber alguien que te va a atajar. Que la libertad implica poder vivir en un contexto en donde no estás todo el tiempo al riesgo de caer o en el narcotráfico o en una situación de pobreza extrema, en donde a nadie le importa qué va a ser de tu futuro y que se salve quien sea. Me parece que la libertad tiene que ver con una construcción social desde otro lugar, con recuperar un poco lo que tenemos en común y no tanto lo que nos divide, que es un poco lo que se está fogoneando permanentemente. Pero sí me parece, digamos, para ser justos, es difícil hoy decirle a alguien, a un pibe, es difícil decirle a un pibe, mira, te van a sacar tus derechos, porque la verdad es que hoy no se siente que haya libertad si la única libertad que tenés es emplearte en un laburo para laburar 8 horas y ganar menos que la canasta básica. Digo, me parece que la libertad viene acompañada de un crecimiento económico que nos mejora realmente la posibilidad de tomar decisiones, pues si no, es una libertad falsa. Mencionabas que es difícil decirle esto a los pibes, a la juventud, digamos. Sí. ¿Qué sí les dirías a la juventud? Bueno, yo a la juventud lo que le diría es que hay otra Argentina que es posible. Me parece que hay una Argentina en el futuro que va a ser distinta a la que estamos viviendo hoy. Y que esas decisiones importantes se van a tomar. Y que lo mejor que podemos hacer es participar desde donde podamos en esas decisiones y no dejar que la tomen otros. Porque en la medida en la que nosotros nos retiramos de la discusión, no es que el problema desaparece. El problema sigue estando ahí y las decisiones las toman otros. Creo que es un buen momento para incorporarse, para tener discusiones, para poder hablar con amigos, con familiares, para volver a recuperar un poco de esa idea de Argentina que es la que nos une y tratar de que todo eso que nos venden, que es el litio, los hidrocarburos, todas esas cosas que nos venden como grandes esperanzas y que a fin de cuentas se empiezan a organizar solamente como grandes esperanzas para que hagan un par de negocios, terminen siendo algo que sea un motor de construcción social. Pero realmente eso no puede venir de afuera, es algo que vamos a tener que hacer nosotros. O sea, la construcción que venga va a venir solo de nosotros. Nadie nos va a poder ni salvar, ni decir, che, no sé, te saco de acá. Obviamente necesitamos que la política haga su parte, pero desde la juventud tenemos que hacer la nuestra. En redes sociales, con amigos, con familiares. Es un momento, me parece, de volver a discutir los temas, de no enojarse y de tratar de encontrar algo con lo que ilusionarnos. Bueno, qué bien que terminó con un tono un poco más... Un tono más arriba, sí. Me gustó. Lo quise, me pareció mejor, porque veníamos muy abajo, pero es que la verdad que la situación es grave. Uh-huh. O sea, nadie puede negar que hay una situación grave, que el futuro es incierto, que hay todo tipo de peligros por delante. Pero realmente me parece que la única forma de responder a esa incertidumbre es con acción. Es con acción y con movimiento concreto, digamos. O sea, nada va a mejorar esperando que la ola se nos venga encima. Nicolás, te agradecemos mucho el tiempo, la charla, la predisposición también. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en un montón de estos lugares que nombrás, haciendo cosas, escuchando, hablando, discutiendo, para construir un país y una sociedad mejor.
Dale, gracias a ustedes, felicitaciones por el laburo que hacen en La Garganta, la verdad es un honor charlar con ustedes y bueno, eso, a no desanimar, no sé cuál es mi cámara, esta, a no desanimar.